Nos vemos en otro tema de metodología del aprendizaje, donde vamos a estar viendo cómo establecer el propósito de lectura. Es decir, para tú poder fijar el contenido de una materia, de algo que tú estás leyendo, de un libro, de una asignatura que estás estudiando, pues tienes que usar metodologías de aprendizaje. Y hoy vamos a ver cómo establecer ese propósito para una lectura, para que sea eficiente y nos deje conocimientos en nuestra mente, en nuestra memoria, conocimientos teóricos que nos permitan llevarlos a la práctica. Vamos a establecer el propósito de lectura entonces. Para establecer un propósito de lectura, sabemos que con él vamos a lograr una estrategia clave con la cual vamos a mejorar nuestra comprensión lectora. Y aquí te voy a dejar algunos puntos importantes sobre cómo y por qué hacerlo. La motivación y enfoque, una de las cuestiones a tener en cuenta, porque vas a tener un propósito claro al leer y eso te ayuda a mantener la motivación y el enfoque. Preguntarte por qué estás leyendo un texto y qué esperas obtener de él puede hacer que la lectura sea más significativa y productiva. ¿Qué tipos de propósitos tenemos que también llevar a cabo para poder tener una comprensión lectora mejor? Bueno, primero vamos a informarnos. Vamos a leer para obtener información específica como en artículos de noticias, informes o enciclopedias. Vamos a entretenernos aprendiendo. Leer para disfrutar y estimular la imaginación como en novelas, cuentos o cómics. Es decir, teniendo en cuenta estas ideas, podemos lograr mucho mejor conocimiento. Vamos también a la vez a aprender leer para adquirir nuevos conocimientos o habilidades como en libros de texto o manuales y realizar tareas. Leer para seguir instrucciones o completar una tarea como en recetas o guías de ensamblaje. Todas estas técnicas son muy útiles a la hora de estudiar. También se usarían pues estrategias de lecturas como la vista previa. Antes de comenzar a leer, realizar una vista previa del texto, los títulos, subtítulos, ilustraciones que tiene, para leer una idea, tener una idea general de su contenido. Cuando tú lees el índice, te vas a dar cuenta de qué trata la lectura que vas a realizar, de qué trata la materia que vas a estudiar. También te vas a hacer autopreguntas como estrategia de lectura para planteándote preguntas sobre lo que esperas, vas a aprender o descubrir en el texto cosas nuevas para ti. También vamos a tener en cuenta la regulación de la comprensión durante la lectura. Ajusta tu enfoque según el propósito inicial, destacando lo que es importante y descartando lo irrelevante. Es decir, tomando ideas centrales y fijándolas para que te sea más útil la lectura. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, de usar estas técnicas, uno de ellos es que mejora la comprensión. Leer con un propósito claro ayuda a comprender mejor el texto y a retener la información relevante. Y también es otro beneficio el desarrollo de pensamiento estratégico que genera, porque fomenta el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas, mejorando la capacidad de planificación y control de la comprensión. Y bueno, también existen estrategias de comprensión lectora. Vamos a ver algunas de ellas en este tema. Aquí te pongo un esquema donde vas a ver, me planteo un propósito de lectura de un texto. Antes de empezar a leer, los buenos lectores que hacen, pues se plantean siempre una razón o propósito por el que leer un texto determinado. Esta estrategia que utilizo antes de leer me ayuda a controlar si mi propósito de lectura se cumple al leerlo. ¿Por qué quiero leer este texto? Te preguntas también. Bueno,
existen varios aspectos que puedes relacionar en una lista. Por el placer de leer una historia o saber cómo son los personajes donde conviven y el argumento del texto. Cómo aprender algo sobre una parte determinada, puede ser ciencias de la naturaleza o ciencias sociales, por ejemplo. Para saber cómo hacer un imán, una tabla en Word, un pluviómetro para la clase. Es decir, puedes hacer muchísimas cosas para saber cómo hacer. Es decir, cosas que quieres aprender. Para contestar a una pregunta, esa puede ser también una respuesta a por qué quiero leer este texto. Para explicarle a mis compañeros el argumento de esta narración o para mostrarle a mis compañeros lo que hemos aprendido y que podemos utilizar en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento también. También, bueno, esto tú puedes hacer una especie de esquema como este que te presento para poder, pues, establecer el propósito de la lectura que vas a realizar. El propósito de lectura y las destrezas de planificación de la comprensión lectora son una de las funciones ejecutivas importantes asociadas a la comprensión lectora, es la planificación previa de la lectura. Antes de empezar a leer, los lectores competentes acostumbran a plantearse un objetivo de lectura o aprendizaje que se constituye en una respuesta metacognitiva de planificación y motivación extra a su deseo de leerlo y comprenderlo. Plantearse o no un propósito o una razón para leer algo afecta y condiciona el nivel de comprensión lectora que los estudiantes pueden lograr. Y lo que es más importante, a lo largo de la tarea, ese propósito les sirve como instrumento de regulación de la comprensión que van a ir construyendo. Esa estrategia lectora se construye habituando a los estudiantes a autopreguntarse acerca de ¿por qué deseo leer ese libro? ¿Por qué me puede interesar una materia determinada? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué me interesa del texto que voy a leer? ¿Qué me interesa de esa materia, de esa asignatura? ¿Cómo puedo utilizarla posteriormente? Es importante, pues, ¿para qué estudias algo si no es para aplicarlo o aprenderlo de alguna forma y utilizarlo en tu vida personal? Y luego también, pues en una empresa, en un emprendimiento donde tú desees y necesites ese conocimiento. Todo esto contribuye al desarrollo de conocimiento metacognitivo basado en la toma de decisiones para planificar y controlar la comprensión que se va construyendo al leer. Concretamente, lo que es importante en el texto, lo que debe ser recordado y las estrategias que pueden utilizarse para comprender lo leído. ¿Por qué es importante comenzar a leer con un objetivo? Fíjense que el enfoque es que debes tener un objetivo para estudiar o aprender algo y debes establecértelo, saber cuál es, porque si no, no vas a entender lo que lees o estudias. Los lectores solemos determinar lo que es importante en un texto apoyándonos en nuestras razones por leerlo, tratando de localizar una información concreta, decidiendo qué parte del mismo no es relevante y cuál es aquella en la que podemos concentrarnos y en la que vamos a enfocar nuestro interés. Esta conducta lectora aporta autonomía, motivación y mejora el pensamiento estratégico de los lectores. Y como ves, pues existen evidencias que muestran que los estudiantes que leen con un objetivo de lectura utilizan más pensamiento estratégico y están más motivados para aprender. En una investigación en la que se realizó la relación, es decir, se examinó la relación que tenían los conocimientos previos, las estrategias lectoras y los objetivos de lectura con la comprensión de conceptos científicos, Alao y Goodyear, pues eso fue en 1992, encontraron que
Dentro del uso de estrategias lectoras, la lectura que seguía por objetivos justificaba el 34% de la varianza total. Entonces, ¿es importante o no? Ya ves que es tan importante que siempre debemos de trazar esos objetivos. Sin embargo, los métodos tradicionales de lectura no han contribuido mucho a crear lectores autónomos que decidan leer apoyándose en propósitos personales de lectura. El hábito de lectura, ustedes saben que acá en México está bastante reducido. Se dice que de cada 100.000 personas, uno termina un libro completo en un año. Por el contrario, han generado lectores dependientes del contenido global del texto que se enfrenta a la tarea sin saber por qué y para qué leen. Porque habitualmente se ha creído que poco o nada de nuestros pensamientos previos podrían influir en la comprensión del texto. Sí, influyen, por supuesto. Aquellos estudiantes que carecen de una razón para leer un texto usualmente pierden interés en lo que están leyendo, por supuesto, y fracasan en la construcción de la comprensión lectora y del aprendizaje obtenido. Es difícil recopilar ideas de un texto cuando no sabes por qué lo estás leyendo, para qué lees algo si no sabes qué buscas en él. Aquí, bueno, hay diferentes tipos de modelos que puedes utilizar para trazar tus objetivos. Por ejemplo, pistas del título, las de los capítulos, la contraportada, etcétera, te pueden dar idea del objetivo de lectura. Otras pistas o ideas que yo tengo también, pistas de dibujos y fotos, índices y algunas otras cosas que vemos en el libro. La contraportada también nos dice a veces, pues, ¿qué es lo que nos quiere transmitir el escritor? Mi predicción o mi propósito de lectura también lo puedo trazar ahí y ese sería mi objetivo de leer un libro. Otro modelo también podemos ver diferentes y aquí te voy a mostrar algunos más. Como consecuencia, es importante elaborar diseños de instrucción en comprensión lectora que contemplen que los lectores valoren la importancia de sus propósitos personales de lectura. Dichos propósitos surgirán de la activación de sus esquemas de conocimiento tras un paseo previo por las pistas externas e internas de naturaleza textual y no textual de los textos narrativos e informativos que lean. Ya ustedes ven, hay todo tipo de literatura también, hay científica, de entretenimiento, novelas, anécdotas, historias de vida y todo eso, pues tenemos que saber con qué objetivo los leemos. Por ejemplo, aquí hay otro modelo que es la transferencia gradual de la responsabilidad en el control de la actividad estratégica. Después te lo puedes leer con calma para que tengas más ideas de cómo puedes generar esa responsabilidad. También en el caso tuyo y que estés estudiando, pues hay una responsabilidad del docente donde te puede indicar cómo hacerlo. La la práctica guiada por el docente es importante y te puede llevar a comprender mejor las lecturas que vas a hacer en un estudio de una materia determinada. El trabajo cooperativo de los estudiantes también, porque trabajan en equipo, leen en equipo y de una manera u otra aprendemos unos de los otros. También la responsabilidad que se debe generar para el estudio. Veamos un ejemplo de aplicación práctica concretado en la primera fase de este marco de elaboración de un propósito de lectura, en el que la tarea es en responsabilidad y está dirigida por el docente. Veamos ese ejemplo. Explicar al alumnado qué es un propósito de lectura y qué beneficios conlleva planteárselo. Lo mismo que vimos al principio de este tema. Saber ¿por qué leo este texto? Es lo fundamental, es la idea central que hay que sacar para tener un propósito de lectura. Motivarme a buscar la información que deseo, etc. ¿Cuándo debemos planteárnoslo? Bien, también es algo que debe explicarle el docente al estudiante. Mostrar a los estudiantes cómo elaborar un propósito de lectura.
Bueno, reflexionando en voz alta, realizar una vista previa del texto, es decir, un paseo sobre el título, los subtítulos, las ilustraciones, las pistas gráficas, etcétera, para deducir sobre qué puede tratar el texto que se va a leer. Es una vista previa a un libro para saber de qué trata, estableciendo un propósito de lectura concreto. Bueno, saber qué tenemos que saber, qué tenemos que conocer, qué problemas plantea, descubrir por qué son las cosas y por qué es que existe ese libro, esa literatura y esa materia. ¿Cuál es su importancia? También te puede llevar a generar ese propósito de lectura. En una actividad de gran grupo, es decir, entre todos, anotar en la pizarra aquellos propósitos que voluntariamente el alumnado plantee. Es decir, de acuerdo a una vista previa, los estudiantes van a decir, pues, los diferentes propósitos que ellos entienden de leer un libro o estudiar una materia. Una vez que se han recogido los propósitos del alumnado, detener la lectura hacia la mitad del texto para plantear a los estudiantes las siguientes preguntas. ¿Se va cumpliendo el propósito de lectura que se habían planteado? Incluido el propio propósito del docente. ¿Cambiarían el propósito de lectura inicial que se planteó? ¿Por qué? Porque ya después que empiezan a leer, pues empiezan a entender y pueden surgir nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, ese es un ejercicio realizado para que finalmente reflexionar conjuntamente con el estudiante o con los estudiantes sobre tres cuestiones. Lo que yo sabía antes de leer, es decir, el conocimiento previo que se tenía antes de entrar a la materia o leer el libro. Lo que yo quería aprender. Siempre tú vas a tener pues intereses personales de aprendizaje de acuerdo a las materias que te toquen o el libro que escojas. Y lo que he aprendido, es decir, ya con esos tres vas a obtener un resumen de una lectura o de un estudio de una materia. Y aquí te dejo, como siempre, pues unos videos ilustrativos que te van a permitir complementar como sugerencia el contenido visto en el tema. Hasta un próximo tema de metodología del aprendizaje.